Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo a todas las personas a las que pueda estar llegando este mensaje en esta hora, en especial los hermanos, las hermanas que hacen parte de la congregación Iglesia de Integración Cristiana, los que están privados de la libertad, reciban un cordial saludo. La misericordia y gracia de Dios esté presente en sus vidas, al igual que en la mía y de mis familiares. Hoy en este espacio voy a compartirles, como siempre, un tema sustentado en la palabra de Dios y que he titulado ¿Qué celebramos? Como es de conocimiento de cada uno de nosotros, acaba de finalizar la denominada Semana Mayor, la Semana Santa. Y en ella se recuerda ese sacrificio que hizo Dios Hijo, el que se encarnó para darnos la salvación y la vida eterna. Y eso que vamos a recordar como primera medida es que Él dio su vida en propiciación, Él la puso para darnos esa salvación tan grande que quizás nosotros no valoramos. Para ello nos ubicamos en el Evangelio de Juan, la epístola del apóstol Juan, en el capítulo 10 y los versos en la lectura vamos del 17 al 18. Él puso su vida, dice la palabra en el verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Recuerden que Él era Dios hecho carne, hecho hombre y habitó entre los hombres. Pero Él puso su vida. El verso 16 del capítulo 3 de Juan nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él nos dice que Él puso su vida para darle a usted y para darme a mí esa salvación que a veces no valoramos. Y después de esto, lo que acabamos de recordar, el proceso de entrega, de crucifixión, de muerte y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en todos los evangelios y no lo vamos a leer, pero sí vamos a ir a lo que nos enseña la palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles que escribió el médico Lucas, en los versos del 22 al 24 del capítulo 2. Ahí hablaba el apóstol Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Estamos en el verso 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, lo que acabamos de mencionar, que se celebró en esta semana mayor. Verso 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La palabra es muy explícita. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Lastimosamente, todavía hay partes donde encontramos una cruz y el Señor está en ella, que representa esa circunstancia como si Él se hubiese quedado ahí, pero la palabra es clara y nos enseña que Él venció la muerte. ¿Qué más nos continúa diciendo la palabra? Versos del 3 al 5 de la primera epístola o primera carta del apóstol Pedro en su capítulo primero. ¿Qué dice la palabra? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Recuerden, Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. El verso 4, ¿y para qué resucitó? La palabra nos los enseña, nos responde ese interrogante. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. ¿Y quiénes somos vosotros? Los que confesamos con nuestra boca que Jesús
es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué más dice la palabra? En el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces ya aquí nos menciona la palabra fe. Nosotros conocemos la definición de fe: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, para darnos salvación. Y también el apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el verso 18 de su primera carta, nos dice o nos reitera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Entonces, ¿por qué padeció Él? ¿Para qué entregó su vida? ¿Para qué la dio? Por los pecados. Dice la palabra: Él justo por los injustos, por usted y por mí, que somos pecadores. Debemos reconocer que somos pecadores. No hay hombre que no peque. Dice, ¿y con qué propósito? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué quiere decirnos ahí la palabra? Que Él venció la muerte. Él triunfó sobre la muerte. Y esa misma palabra en la carta o epístola a la iglesia de los Colosenses, en los versos del 8 al 15 del capítulo 2, que nos dice: hay que tener cuidado, apreciado hermano, apreciada hermana. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hay que tener cuidado, no nos dejemos engañar. El verso 9. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. El verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Qué hermosa palabra. Vuelve y juega la palabra fe. El verso 14, el verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Para qué dio su vida? Para perdonarnos a nosotros nuestros pecados, porque nosotros somos pecadores, nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Qué más nos dice? Ahora sí, el verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él en la cruz, cuando dio su vida, cuando la puso, fue para darnos salvación, para perdonar nuestros delitos, pecados, concupiscencia. Y el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él venció la muerte para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Y en el verso 11 del capítulo 8 de la carta a los romanos que escribió el apóstol Pablo, que nos enseña la palabra. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es nuestra esperanza que lleguemos a la salvación y la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que celebramos? El título de este mensaje: que Cristo venció la muerte y que nosotros tenemos la esperanza de la salvación y la vida eterna. Que tengan una feliz semana, que la misericordia y gracia de Dios esté presente en sus vidas, al igual que en la mía y en las de todos y cada uno de los miembros de nuestra familia. Bendiciones.